tenemos que hacer, estamos continuamente en hacer y lo que nos encontramos es una sociedad cada vez con más problemas en la salud mental. Esta tarde van a dormir a mi perrito. ¡Wow! Que este niño ahora mismo está sintiendo algo que le supera y tampoco tiene herramientas para poder gestionarlo ni sabe. Y me doy cuenta de que mi estado emocional influye en su aprendizaje. No se merecen este aprendizaje por mi parte porque yo estoy atravesando un duelo. Cuando tú ves a un peque y ves más allá de esa conducta disruptiva, qué importante es esa mirada, donde no me siento juzgado o etiquetado, sino comprendido y escuchado. Entre emociones primarias, secundarias, estados de ánimo, hay 307. ¿De qué emoción quiero liberar? Que cuando yo vea a la persona que está ahí y pueda decir todo está bien, es porque siento que no hay juicio, yo me pueda sentir yo. Muy buenas, familia. Muchas veces hemos hablado de que hacen falta las escuelas, que si más docentes, si menos estudiantes por aula, si más recursos de metodología, si espacios más grandes, bueno, en fin, recursos que se pueden ver, que se pueden a lo mejor medir, ¿no? Pero hay temas que en educación van saliendo, ¿no?, como modas, y muchas de ellas yo no las considero como modas, las considero como cosas que son necesarias. En este caso, la educación emocional, estamos viendo que es algo que a día de hoy es un bien muy preciado, porque quien no tiene una educación emocional sólida y consistente, ve que ante cualquier problema la situación se vuelve más difícil de sostener, mucho más difícil de poder avanzar en tu vida. Claro, cuando nos damos cuenta de esto, es quizás cuando somos adultos, cuando a lo mejor estamos en plena adolescencia, cuando a lo mejor me convierto en una persona que está en un aula con 25 personas y siento que el estrés del día a día puede conmigo, que no puedo más. Y ahí recurro a lo mejor a que una persona, a un profesional, pueda ayudarme, ¿no?, a gestionar mejor mis emociones. Pero, ¿y los más peques? ¿Qué pasa con los más peques? También sienten, también quieren jugar, quieren sentir, quieren saber cómo pueden hacer mejor las cosas, cómo pueden gestionar mejor sus emociones y sobre todo cómo pueden saber que la persona que tienen enfrente necesitan que sea escuchada y poder empatizar mucho mejor, ¿no? Y para esto, hoy, la verdad que nos hace mucha ilusión tener a una persona con la que colaboramos y que, bueno, desde que hicimos el evento de la nueva élite, conocimos y digamos que unimos propósitos. Al final es una persona que tiene un propósito que es poder mejorar la vida de las personas desde el juego, desde cómo enseñar a las familias a educar desde el corazón y sobre todo sabiendo cómo reconocer y aceptar las diferentes emociones que sentimos. Y para ello, hoy tenemos aquí a Sara Hernández. Has visto, ya he flipado, muy bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, mil gracias, David, por esa presentación. Me hace mucha ilusión estar aquí, la verdad. Y bueno, pues rescatando alguna de las palabras que tú has dicho que la educación emocional, que no es una moda, y efectivamente la educación emocional no es una moda, es una necesidad. Y es algo que tenemos que abordar desde las aulas y desde las familias, porque como tú ya has dicho, cuando somos adultos nos vamos dando cuenta, bueno, pues que aparece esa ansiedad, ¿no?, esa emoción, o aparecen ciertas emociones que en un momento dado, por circunstancias de la vida, nos llevan a momentos de pozos muy profundos y necesitamos ayuda de un especialista, un psicólogo, un psiquiatra, que nos ayude a remontar y salir de esos pozos. ¿Qué pasa? Que las emociones, como tú bien dices, no es que las sientan los niños, es que desde que ya estamos en el vientre materno empezamos a sentir las emociones gracias a esos neurotransmisores y esas hormonas que tiene nuestra mamá. Entonces, ¿cómo es posible que algo que nos acompaña desde que ya estamos en el vientre materno y es de hecho una de las primeras formas de comunicación que tenemos, ¿no?, cuando un bebé nace, ese llanto, esa risa social, y luego van apareciendo las diferentes emociones según el pequeño va creciendo? ¿Cómo es posible que algo que nos acompaña, que lo tenemos intrínseco dentro de nosotros, en ningún momento hayamos parado a reflexionar y a decir qué importantes son? ¿Y por qué son importantes? Por una sencilla razón, porque hay tres patas, como yo digo, dentro de la educación emocional, ¿no? Tenemos esa emoción
que en adultos luego nos genera un pensamiento y nos lleva a la acción. En el caso de la infancia, sobre todo es emoción y acción. El pensamiento va mucho después, porque también están aprendiendo. Por eso considero que es muy importante que nosotros como adultos tengamos las herramientas, pero estamos en un mundo en el que todo es para ayer, las prisas cada vez son más, tenemos que hacer, estamos continuamente en hacer y lo que nos encontramos es una sociedad cada vez con más problemas en la salud mental. Y claro, vamos a parar. ¿Cómo estamos nosotros docentes en el aula? ¿Cómo nos encontramos nosotros emocionalmente cada vez más sobrecargados? El sistema educativo tiene cada vez más burocracia, aparecen las tecnologías, aparecen tal, entonces hay que seguir formando, hay que seguir haciendo. Hay muchísimo papeleo de por medio que hace que los docentes en algunos momentos se sientan sobrepasados. A todo esto también tenemos que ver que cada vez nos vamos dando cuenta de la importancia de esa inclusión dentro de las aulas y de las diferencias que hay, porque cada uno de nosotros somos únicos, nuestros cerebros cada uno aprende a una manera y claro, venimos de una forma de educar donde bueno, pues se regaba a todos por igual, ¿no? Se seguía el mismo patrón y ahora nos damos cuenta de que para que sea inclusión tiene que haber equidad. Necesitamos dar las herramientas que corresponden a cada niño. Pero si yo como docente, muchas veces o como familia, quiero acompañar, pero no tengo las herramientas, no sé cómo, pues para eso nace Educando a tu lado. Por eso nace este propósito de poder dar esas herramientas desde la educación emocional, desde la conciencia emocional, la regulación, la autonomía y las competencias sociales que nos permitan generar estrategias en nosotros mismos, un trabajo personal, interno, con el que poder acompañar a los pequeños. Porque, ¿cómo te puedo, por ejemplo, para conducir, ¿no? O sea, ¿cómo te voy a enseñar yo a conducir si yo no tengo carné y no he conducido nunca? Complicado, ¿no? Complicado, ¿no? Sí. Pues lo mismo pasaría con las emociones las sentimos todas y todo el mundo y de hecho muchas veces repetimos patrones de conducta porque así lo hemos recibido de nuestros padres, de nuestros docentes, de nuestro entorno, nuestros padres a su vez, de los abuelos, es decir, cada uno, y esto no es un juicio, esto no es para latigarnos y decir, no, lo he hecho fatal, no, lo has hecho y los papás, sobre todo las familias, mira, lo hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen desde el propio aprendizaje recibido y sobre todo en la primera infancia de 0 a 6 es cuando todas esas experiencias emocionales que viven los pequeños van a crear como esa pequeña semillita, ese pequeño aprendizaje y también dejan una huella. Y dejan una huella muy importante en el autoconcepto, en quiénes son, porque un niño cuando se va desarrollando, igual que nosotros adultos, vamos descubriendo quiénes somos por lo que el resto nos dice que somos o nos hacen sentir que somos. ¿Sí? Y qué importante es esa validación emocional. Venimos de una educación donde las emociones no se validaban. Es más, frases como no llores que no es nada, no llores que tú eres un hombre y los hombres no lloran, tienes que ser machote. O las niñas, no llores que te pones muy fea. Hola, fea, guapa, tiene que ver con que llores. Totalmente. No siento que eso sea así. Al revés, lloro porque qué hay detrás, qué ha pasado, ¿no? Y por eso siento que la educación emocional es algo que se tiene que instaurar desde primera infancia, pero para poder instaurar desde primera infancia necesitamos ese acompañamiento tanto de familias como de docentes que quieran primero pues entrenar estas competencias que yo ofrezco con todo mi cariño también desde el juego, ¿eh? Esto se aprende como los niños, aunque seamos adultos, se aprende viviendo, jugando, haciendo. Y una vez que lo integras en ti, el primero, lo siento, pero es verdad y es así, aunque pues suene egoísta, el beneficio va a ser para el adulto que lo haga, porque el primer cambio empieza a ti. Y además, una cosa que digo siempre es que la educación emocional, a diferencia del resto de educación y contenidos que podemos recibir de fuera, ¿no? Todo lo demás viene de fuera hacia adentro. Vamos aprendiendo de lo que nos van contando, de lo que vemos. Un bebé cuando nace, pues todo lo que le rodea lo experimenta, lo siente, lo vive y aprende de ello.
Pero la educación emocional y el trabajar estas competencias emocionales empiezan desde dentro hacia afuera. Pues yo creo que este comienzo, Sara, mejor imposible. O sea, de hecho, me alegro mucho de que hayas hilado para poder explicar qué es Educando a tu lado, que al final es tu proyecto, es tu propósito. Sí. Y creo que hemos escogido este tema, bueno, ya sabes que Elite Educa, para poder liderar, para poder tomar decisiones en el día a día. Sin educación emocional, digamos, no es que falte alguna pata de la mesa, sino que la mesa en sí no sería mesa, ¿no? Faltaría el concepto en sí. Con lo cual, yo te quería preguntar, para ir un poco en orden cronológico, vale. Porque ahora tú estás contando, estás transmitiendo, estás cómoda, estás a gusto, estás jugando continuamente, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. Pero claro, Sara, ¿dónde empezó? Porque esto tiene un recorrido. Sí, la Sara que veis aquí no ha sido así para nada. Pero para nada por lo que te comentaba, ¿no? O sea, vamos a partir de una base de que mi Sara de niña, mi Sara de niña era lo más tímido e introvertido que puedas imaginar. Y de hecho hay muchas creencias limitantes que yo misma tenía que vienen de ese autoconcepto que yo tenía por lo que los demás me decían que era. Al final, si tú a un niño le estás diciendo todo el tiempo eres tonto, eres tonto, eres tonto, pues al final te lo crees. Sí. Porque igual que le dices que si le dejas el diente vendrá el ratoncito Pérez, que vienen los reyes, pues claro que creen. Porque ¿cómo voy a dudar de las personas de referencia, ya sean docentes, o ya sea familia, o ya sea entorno social? No lo pongo en duda. Entonces, por supuesto, yo dentro luego está el temperamento y tu forma de ser, ¿no? Pero es cierto que todo este trabajo en mí, y por lo que empieza el proyecto, comienza porque, bueno, yo hace 12 años quise ser mamá, bueno, quisimos ser papás, yo y mi marido, obviamente, y no pudo ser, no llegaron a término, y yo en ese momento estaba en escuela infantil, y al año siguiente me tocó estar en un aula de bebés donde no debería estar porque hubiese estado muy pequeño. ¿Qué pasa? Que estoy afrontando un duelo, es una situación muy dura, pero yo empiezo a observar y me empiezo a observar a ellos y a mí, y me doy cuenta de que mi estado emocional no solo influye en el clima y que les influye a ellos, sino que me doy cuenta que influye en su aprendizaje. Y ahí es cuando yo pongo un warning de, perdona, no, esto sí que no me lo quiero permitir porque no se merecen estos peques este aprendizaje por mi parte, porque yo estoy atravesando un duelo. Ahí aparece pues mi curiosidad y empiezo a aprender neurociencia, neuroeducación, a querer intentar saber cómo es mi cerebro, cómo aparecen esas emociones y todo este viaje, ¿no? Comienzo un viaje que empezó hace 12 años, a día de hoy, bueno, ya 13, y comienza ese viaje de introspección, y entonces todo lo que empiezo a trabajar en mí, lo empiezo a llevar al aula, y como buena docente y friki, porque lo reconozco, me apasiona la infancia, me apasiona la docencia, pues empezaba como a tomar mis notas, mis apuntes de ver qué pasaba en mí, cómo actuaban ellos, etc. Llega un momento, la vida me cambia, me voy a otra escuela, y estando en esa escuela es cuando me empiezo a reflexionar de faltan cosas, pero nos falta para mí, porque me doy cuenta de que esto que yo había aprendido y que había trasladado en el aula, claro, mientras estaba en mi burbuja de aula, pues muy bien, pero cuando empiezo a ver que no es siempre así, digo, jo, y sin juzgar a nadie, entiendo que cada educadora, cada docente lo hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene o que ha conocido hasta ese momento, ¿no? Y es cuando empiezo a decir, bueno, pues me voy a la biblioteca y voy a crear Educando a tu lado, que es este programa, obviamente desde de empezar a estudiar también de educación emocional, disciplina positiva, me sigo formando, me sigo empapando y sigo creando. Y eso me lleva a crear esto, pero claro, este trabajo, el que yo estoy enfrente aquí, que pueda mirar a la cámara y sonreír sin miedos, sin nervios, sin nada, es por este trabajo también personal, de trabajar estas competencias, de trabajar estas creencias, de poder
transformar en mí muchas cosas que hoy en día, cuando luego las comparto con las familias y con los docentes y sobre todo con los pequeños, ves que hay algo en ellos que también cambia, y no porque yo quiera cambiar a nadie, cuidado, no, sino porque cuando esas herramientas las reciben y cada uno las integra en su manera, con su historia. Todos tenemos una historia de vida, nuestras propias mochilas invisibles, como digo yo, pero cuando haces ese cambio, además hoy en día cada vez hay más familias que quieren cambiar esa mirada, que son más conscientes de cómo quieren educar, cómo quieren no trasladar ciertas cosas, pero ojo, seamos sinceros, ser mamá, ser papá, ser docente no es fácil. Aunque existan muchas metodologías, aunque existan muchas cosas, luego hay una parte que no es esa materia, sino que es la esencia, es lo que tú eres, lo que tú transmites, el cómo te comunica con ese peque, ¿no? Entonces, simplemente algo tan sencillo, no tan sencillo, no lo es porque es un trabajo, pero creo que aquel docente, y me encuentro muchos, con pasión, con vocación, que de verdad les apasiona, miran más allá del acto que ha hecho el peque, ¿no? Porque muchas veces tenemos un desborde emocional en un peque que le lleva a hacer alguna acción y castigamos esa conducta, y muchas veces esa conducta aparece porque hay algo más atrás, es un pico de un iceberg, ¿no? Entonces, qué importante, y es una frase que me acompaña desde el inicio, desde que todo esto lo trabajo: escúchame con los ojos y mírame con el corazón. Y es verdad, porque ahí es cuando aparece la magia, cuando tú ves a un peque y le miras y ves más allá de esa conducta disruptiva que a lo mejor en un momento dado ha podido tener, el por qué ha pasado, qué ha habido detrás, cuál es el detonante. Es verdad que es un trabajo que por eso luego lo desarrollo, lo trabajo de otra manera con ellos, pero qué importante es esa mirada, donde no me siento juzgado o etiquetado, sino comprendido y escuchado. Efectivamente, y yo, mientras que tú estás hablando y transmitiendo lo que a ti te ha hecho llegar a este punto, lo que te ha hecho comunicar a la cámara sin que a pesar de que puedas tener miedo, de que puedas tener timidez, de que puedas tener mil creencias como las puedo tener yo, que nos limitan a la hora de transmitir, porque pues como todos tenemos una infancia u otra, tenemos unas influencias u otras, y determina mucho cómo luego proyectas tu vida hacia el presente y el futuro. Entonces, yo según te estaba escuchando, yo pensaba mucho en los coles, en las universidades, en los institutos de toda España, porque yo me imagínate una asignatura de educación emocional en los colegios, que claro, ahora mismo tú llegas a una persona que tenga 9 años y le dices: mañana a tercera hora le toca educación emocional, y te va a decir: ¿Esto que de las emociones, qué es?, ¿no? Te preguntaría seguramente, pero luego estoy seguro que a lo mejor a las 2-3 horas de dar esa clase, como que a lo mejor vería quizás su contexto un poco diferente, ¿no? A lo mejor se atrevería más a compartir lo que le sucede en ese momento. A lo mejor la relación con sus padres, si no está muy allá, se animaría a hablar más con sus padres. O con el docente, ¿no?, que está en la clase, a lo mejor también esta persona se abriría un poquito más hacia los estudiantes. Entonces me imaginaba eso, ¿no? Imagínate una asignatura en los coles, un espacio en los colegios para que tanto, niveles de primaria, secundaria, universidad, que hablamos, venga, vete a estudiar un grado de economía, de administración de empresas, de magisterio, de educación primaria, infantil. Pero yo recuerdo en la carrera que yo di psicología, pero a mí nunca me enseñaron a cómo mirar a un niño en los ojos cuando a lo mejor ese niño tenía miedo. Yo tuve que aprender con práctica. Entonces yo estaba pensando eso según... Pues mira, eso que dices es muy interesante por una realidad social y una urgencia social que tenemos, y es que cada vez hay más casos de problemas de salud mental, cada vez a edades más tempranas. O sea, a partir de 7 años ya tenemos niños con problemas bastante severos de salud mental, autolesiones, etcétera, etcétera, y ansiedad, y ya no te digo en la adolescencia, que además hay noticias bastante alarmantes. Sí. Y los datos crecen. Entonces, por un lado,
Yo como digo, en la primera infancia, más que asignatura de la educación emocional, hay una parte que es transversal. Sí. ¿Por qué? Porque forma parte del docente que lidera el aula. Y tú como docente, ya desde que pisas el aula, tu presencia, tu forma de transmitir, tu forma de mirarles, tu forma de sentir, de acompañarles, ya estás educando en emociones, ¿vale? Ya educas de una forma transversal. Ahora, en ciertas edades sí se puede implementar, o yo creo que sería maravilloso poder implementar una asignatura donde parar a sentir. Mira, hay una compañera, Ruth, que ella también es educadora emocional, y esto lo cuento mucho, pero porque me encanta ese ejemplo, porque es una vivencia real. Sí. Ella en sus clases es de primaria, ¿vale? En sus clases, en la tutoría, ella hace siempre una rueda, o por las mañanas una rueda de emociones, para que cada niño identifique qué emoción estoy sintiendo o cómo me encuentro. Y si quieren comparten, y si no, no. Bueno, pues una mañana no la hizo. Y dijo, bueno, pues después del recreo, pues las prisas, como siempre, las prisas. Pues total que llega el momento del recreo y los profes la comparten en la sala de profes que, bueno, pues que fulanita, madre mía, ¿y cómo está? Yo no sé qué la pasa, pero tela marinera, tal. Total que dicen, yo, bueno, pues vamos a ver. Llega después del recreo, hace la rueda y llega fulanita y le dice, ¿cómo estás? Y dice, triste. Y dice, y claro, ella piensa para sí, normal, menudo día llevas. Obviamente no lo dice. Ese juicio que nos sale inconscientemente. Pues cuando dice, ¿quieres compartir por qué? Dice, sí, esta tarde van a dormir a mi perrito. ¡Wow! ¡Wow! Muchas veces, o sea, las emociones nos acompañan a lo largo del día. Desde que nos levantamos, pasan muchas cosas. Entonces, como un cerebro que está aprendiendo, si yo estoy ahora mismo en un estado emocional de tristeza absoluta porque viene un duelo, y a veces eso pasa, la vida nos llega a situaciones, claro, dices, es que este niño no está atento, no, es que este niño ahora mismo está sintiendo algo que le supera y tampoco tiene herramientas para poder gestionarlo ni sabe cómo expresarlo. Y en este caso tuve la suerte, esta peque, de tener una profesora tan maravillosa que les permite compartir y pudo expresarlo. ¿Cuántos peques están en el aula y no expresan ni en casa porque no pueden o tampoco fuera? Y eso te lo vas comiendo. Entonces al final una emoción, sobre todo las desagradables, lo que hace es como un vaso, se va llenando, se va llenando, se va llenando y de repente explota. Y luego vemos la conducta, ¿no? Entonces, qué importante es poder hacer un pequeño trabajo y en las universidades, en la ESO, en todas las etapas, poder tener un momento de que realmente es de autocuidado y bienestar. Tanto para el docente, porque va a crear un clima también de confianza, de cercanía. Hay muchos peques que a lo mejor la escuela es el centro donde puedo llegar a estar. Otros tienen la gran suerte también de tener ese acompañamiento de la familia y otros que en ambos. Pues qué maravilloso, qué bien. Ojalá fuera así en todas las casas. Pero por algún lado tenemos que empezar, ¿no? Y hasta ahora no nos hemos dado cuenta, viene siempre la frase de ¡guau! Pues esto ha pasado así toda la vida y no se ha hecho nada. Ya, pero estamos también en un momento de darnos cuenta de que este cambio que estamos educando. Y si estamos educando personas, también tenemos que saber cómo se sienten. Y meter una asignatura creo que puede ser muy favorecedor. El cómo, bueno, pues docentes, maestros, sois maravillosos, seguro que veréis cómo poder implementarlo, o sea, estoy segura. Sí, de hecho estaba pensando en ello porque tú ahora has dicho algo muy importante, ¿no? Que es el ponerte en la piel de los más peques, ¿no? A través de la mirada, a través de la empatía. Pero también has dicho algo muy importante y es que la persona que esté en un aula venga con esta herramienta de serie. Que pueda tener esa educación emocional ya integrada, digamos, puesta en práctica y que lógicamente tenemos momentos peores y mejores, pero siempre tratamos de oye, ¿en qué punto noto que emocionalmente no estoy bien? ¿En qué punto noto que a lo mejor me estoy sintiendo muy vulnerable y no me gusta hablar de esto? ¿En qué momento noto que a lo mejor no estoy donde querría estar porque no me creo suficiente lo que soy o lo que puedo llegar a ser? Es como un poco esa lucha interna, ¿no? Muchas veces.
Y yo te quería preguntar, porque claro, tú llevas un recorrido en el cual estás aprendiendo, estás creciendo personalmente y profesionalmente. Y lo que me queda. Y bueno, de hecho lo hablamos cuando fue el evento, que me acuerdo perfectamente que nos reunimos, hablamos del hecho de salir en cámara, que nos costaba un poquito, ¿no?, en hacer los vídeos. Un poquito bastante. Y yo recuerdo perfectamente que tú me dijiste, bueno, pero yo lo voy a seguir intentando, yo me sigo moviendo. Y bueno, aquí estás y mira en qué punto estás. Y yo estoy seguro que, bueno, es que no tienes techo, o sea, ya veremos en unos años dónde estás y lo veremos todos súper orgullosos. Y te quería preguntar, y dando con esto, ¿qué ha sido para ti lo más bonito que has vivido en este recorrido, alguna experiencia que recuerdes? Que hayas dicho, wow, por muchos momentos que haya pasado de decir, no puedo más, o qué difícil es, o cómo lo hago, que haya llegado ese momento o esos momentos que digas, wow, es que esto, es que con esto merece la pena. Puf, es que quedarme con uno solo es Somos. complicado, me están viniendo muchos, porque mira, tengo la gran suerte de colaborar también con una granja que está en Fuentillo del Tajo, que es la Granja de las Emociones, donde se entrenan estas competencias. Va a ser esta en Barcelona, pero luego tenemos otra aquí en Madrid. Y ahí tengo la gran suerte de no solo quedarme en la primera infancia, sino que trabajo las competencias con diferentes niños, diferentes realidades, contextos sociales y edades, porque y ahí lo maravilloso, como yo digo, los maestros son mis niños, o sea, mi aprendizaje es gracias a ellos. Y haciendo dinámicas, haciendo trabajo con ellos, lo bonito es cuando, pues eso, aparece alguna cosa, eres capaz de ver más allá, ¿no? Y les miras a los ojos y dices, uy, aquí sin querer, creo que algo ha removido, ¿no? Porque estaba apareciendo esa conducta disruptiva todo el tiempo, pero ves que hay un trasfondo y cuando de repente a lo mejor te vienen y quieres compartir y a lo mejor en ese momento no, digo, bueno, no pasa nada, si luego en un momento dado luego quieres, y de repente te viene, profe, ¿puedo hablar contigo? Y en ese profe, ¿puedo hablar contigo? Se abren. Has creado además normalmente las estancias como mucho son 3 días, y a veces menos, están de un día, y en poco tiempo haber sido capaz de crear esa conexión, ese vínculo, que les permita tener la confianza y la seguridad de que no son juzgados, de que te estoy escuchando y te estoy mirando más allá de lo que ha pasado, y de repente se abren y te cuentan realmente, pues bueno, eso que está ahí detrás. No soy psicóloga, vamos a partir de esa base. Yo no soy psicóloga, yo soy educadora emocional, pero sí es cierto que cuando llegan, se abren y ves la profundidad de dónde está, dices, wow. ¿Por qué? Pues porque ahí ya puedes coger y decir al docente, oye, aquí a lo mejor necesitamos un protocolo o aquí necesita una atención, porque acaba de alguna manera levantar la mano y poder abrirse. Y luego momentos maravillosos que no se pagan con dinero, o sea, cuando de repente vienen, te dan un abrazo porque sí, o te lloran porque no quieren que se acabe, jo, profe. Y sobre todo, algunos de ellos te comparten unas frases y unas reflexiones que dices, y a mí me ha llevado 38 años de mi vida llegar a eso, o incluso no he llegado. Entonces, muchas veces como docentes y como papás y mamás, siempre es como que les vamos preparando el camino, les vamos diciendo qué tienen que hacer, qué tienen que tal. Cuando te paras a solo, a mí me gusta hacer mucho Sócrates y esto también es de la mayéutica, ¿no? El hago preguntas, pero no tengo la respuesta correcta, dejo que ellos digan, que ellos planteen situaciones y entonces paras a escuchar sus propias reflexiones, te sorprende. No, al final eso, como yo digo, entras a un espacio, a través de tu energía, tú proyectas en lo que les puedes ayudar a estas personas y cuando sales es muy bonito ver cómo esas personas quedan, me refiero, que se sienten mejor, se sienten como más en sintonía con lo que son después de tú salir por la puerta, ¿no? Dices, oye, yo aquí siento que he dejado algo y lógicamente pues que esas personas se predisponen más a contar lo que les pasa, a abrirse emocionalmente, que muchas veces cuando estamos en colegios, cuando estamos hablando con familias, parece que solo se tiene que hacer cuando estás mal, pero realmente no hay que llegar a ese punto. De hecho, creo que una persona que
que está emocionalmente estable justamente es por esto, ¿no? Porque sabe estar triste, sabe estar alegre, sabe estar en todos los estados de ánimo, ¿no? Entonces, yo te quería ya para ir... joder, me quedaría aquí contigo hablando, o sea... Y cómo no nos gusta hablar, ¿verdad? Sí, porque sabes que ese tema me encanta, o sea, es que lo que es emociones, es que me parece una herramienta, me parece una capacidad que tenemos como seres humanos de poder conectar tanto con la persona que no nos damos cuenta realmente de esa capacidad que tenemos. Y sobre todo, algo que está pasando ahora mucho más, pero que lleva pasando muchos años, es el que estudiantes reciban acoso escolar en los centros educativos. Claro, en mi caso, por ejemplo, que yo lo recibí durante 1 año y medio en educación secundaria y viendo ahora casos por televisión o, bueno, en diferentes centros a los que vamos, ¿no? Que nos cuentan, oye, pues mira, hay más casos por aula, a lo mejor la persona escribe una carta de que no puede más y pide auxilio. Claro, aquí la educación emocional es imprescindible tanto para las personas que tienes en el aula que están con esa persona, la persona que ataca, vamos a decir, a esta persona, y la familia, claro, las familias en este caso, cuando veo que, por ejemplo, que mi hijo le está pasando algo, no sé, me preguntan, oye, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar? Cuéntame cómo ha ido tu día, ¿no? Qué importante es esto para no alargar lo que, digamos, hace que el problema sea más grande y, lógicamente, retrasar lo que no queremos que pase. Lógicamente, que ese niño o esa niña pues acabe, bueno, pues lo que tú decías, ¿no? Autolesiones o, en el peor de los casos, los fallecimientos, ¿no? Entonces, preguntarte por esto. ¿Cómo ves tú esta importancia de la educación emocional en estos casos, sobre todo, por parte sobre todo de madres, padres, docentes, para saber detectar cuando algo no va bien? A ver, una de las cosas por las que digo que hay que sembrar esto, primero obviamente nosotros, los adultos, y sembrarlo desde la primera infancia porque es una herramienta que pueda prevenir que esto ocurra. Sí. Tú, igual que has dicho, yo también en mi infancia sufrí bullying, entonces no existía esa terminología, eso es algo más actual, desgraciadamente, porque quiere decir que hay más, y de hecho ya no se queda solo en el aula, que está el ciberbullying, nos sigue, porque tenemos una red social que nos conecta tanto para lo más agradable como para lo desagradable. Y a mí esto me duele y me remueve, pero en el sentido de ¿qué podemos hacer? Pues estas herramientas nos pueden ayudar a prevenir que esto pase, lo primero, es una herramienta de prevención, pero también, claro, como te he dicho, dentro de las competencias emocionales hay 3 que son más interiores, pero hay 2 que son sociales, ¿no? Y una de ellas también está en la empatía, la asertividad, el poder ponernos en el lugar del otro y entender, mira, una cosa que siempre digo, nadie es más que nadie. Ni nadie es menos que nadie. Todos tenemos capacidades, todos tenemos unas cualidades físicas, cognitivas, intelectuales. Da igual, cada uno aporta a su manera y está bien. Lo que pasa que muchas veces estos juicios, estos comentarios, este hacer daño, bueno, pues muchas veces vienen también por esa herida o por también situaciones que no sabemos gestionar. Pero claro, ¿cómo voy a decir que no me encuentro bien si lo primero no tengo conciencia emocional, si no sé identificar mis emociones? Y una de las cosas que me alucinó de Rafael Vizquerra, que para mí es un referente en educación emocional, igual que Cristina Gutiérrez, fue cuando en el libro del universo de las emociones descubrí que hay 307. Entre emociones primarias, secundarias, estados de ánimo, ¿y qué más? Emociones primarias, secundarias, sentimientos y estados de ánimo y luego ya los climas que se generan. ¡Wow! Yo cuando vi eso dije, soy analfabeta emocional, porque no sabía que existían tantas palabras y todo eso lo sentimos por dentro. Entonces, ¿cómo voy la gran mayoría cuando tú preguntas qué tal, cómo están, la respuesta es bien, que vamos a poner que bien serían todas las emociones más agradables y mal las más desagradables. Pero para decir mal tengo que tener confianza.
No voy a decir mal a alguien que no tengo confianza porque voy a emitir un juicio sobre mí y ya me cierro y no quiero compartir, ¿vale? Entonces, de lo agradable, de lo bueno, pues de las emociones más positivas, sí, hablamos, pero muchas veces también, hay algo que me llama la atención siempre cuando hablo con tanto peques como adultos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Y no saben, no sé. La gran mayoría es, no sé. ¿Cómo voy a identificar qué me pasa? ¿Cómo voy a darme cuenta de eso que me está pasando por dentro? Y sobre todo en la adolescencia, que el cerebro también nos va cambiando, y es donde aparecen sobre todo este momento bullying. ¿Por qué? Porque queremos permanecer, queremos formar parte de un grupo, somos seres sociales, somos seres relacionales, y nos gusta formar parte. Y más en la adolescencia, pues cuando de repente aparece ese rechazo, aparece eso, ¿dónde nos mina? En nuestra autoestima, en nuestro autoconcepto. Y ahí aparece lo peligroso. ¿Por qué? Y lo digo desde experiencia propia. Porque el sentimiento que me está pasando, la emoción que estoy sintiendo es tan intensa que me va a llevar a unos pensamientos que me van a autodestruir. Y no hay peor enemigo, os puedo asegurar que no hay peor enemigo que nosotros con nosotros mismos. Sí. ¿Y qué pasa? Que ese pensamiento es el que me va a llevar a hacer determinada acción, tanto para un lado como para otro. Entonces, en este caso, familias, docentes, para poder ver, primero tenemos que ver aquí, ¿sabes? Y parece que, como dicen muchas veces algunas compañeras y amigas, Sara, cuando tú lo dices, parece que es fácil. No estoy diciendo que sea fácil porque estamos aprendiendo y aprendemos todos y cada día. Y no es un libro de instrucciones de me lo leo, ya me lo sé, entonces no. Es que es desde dentro, tengo que identificar qué está pasando por dentro de mi cuerpo y, como he dicho, cada cerebro es único y diferente. La forma en la que cada niño lo sienta y lo pueda expresar será de una manera u otra. Entonces, ahí el trabajo que tenemos, y esto no es para que todos los docentes ahora seamos psicólogos, no, los psicólogos, los psiquiatras van a seguir existiendo y se necesitan. Pero claro, si tengo quien me acompaña, quien me guía y quien me apoya para que pueda levantar la mano y pedir ayuda si esto me pasa, para que mis compañeros tengan la empatía de decir, esto no me gusta lo que le estás diciendo al compañero, y para aquel compañero que, por lo que sea, está realizando esta acción de ataque, también cuidado, ¿qué hay detrás? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Es decir, tanto la víctima, por ponerle en la terminología, como el que lo genera, son dos personas que ambos sufren, de alguna manera u otra. Entonces, hay que abordar tanto a uno como a otro, obviamente en este caso de la víctima, sobre todo para que no se haga más daño y para poder prevenir, pero qué importante es el círculo social de aula cuando hay empatía, cuando entre todos somos capaces de decir, esto no me gusta. Y no quedarnos callados, porque en la adolescencia, sobre todo, ¿por qué se quedan callados? Por el miedo a que me pase lo mismo. Y el miedo entonces aparece y se crea cada vez más grande y cobra protagonismo en el aula, y entonces solo hay las emociones más desagradables, que es la ira, el rechazo, el miedo, y me quedo quieto, y el silencio. Pero no aparece ninguna de las agradables, que es sobre todo las que yo digo, que es el amor y la calma. ¡Wow! Cátedra, ¿eh? Cátedra. Ay, disfruto de hablar de lo que me apasiona, pero también porque está muy vivido de trabajo personal y seguro que hay muchos expertos y expertas igual también maravillosos. Yo no me considero experta, yo me considero una gran aprendiz y todo lo que me queda por aprender, pero es verdad que aquello que he encarnado, que he trabajado y que he vivido, pues quiero compartir para que aquellos que en un momento dado se sientan, pues no hay salida. Claro que hay salida. Los pozos tienen un fondo, pero también se puede salir. ¿Que es fácil? No, no lo es, pero se puede. De hecho, he dicho cátedra porque más allá de que esto es una de las cosas que hablamos bastante, sobre todo con docentes y con las familias, tú tienes una cosa muy importante que a día de hoy en España, pues en los centros educativos cada día más gente pierde, que es la vocación. Porque ya cuando entras a participar en la educación, no se trata de si soy especialista en un tema o en otro, sino cómo comunico, cómo transmito,
cómo me muevo en el aula, cómo me relaciono con mis compañeros, cómo puedo llevar a cabo un acto tan básico como el compromiso de que tú lo que me cuentas se queda aquí y ten la confianza conmigo para poder contarme lo que necesites. O sea, son cosas que al final muchas veces como que nos perdemos en el camino, ¿no? Trabajándolo, pero porque nos centramos mucho en lo que es curricular, que al final está la formación y la enseñanza, y luego lo que es transversal, lo que va en la persona, lo que va en el propósito de persona. Entonces, yo en ti veo eso, muy marcada la vocación y sobre todo que siempre estás en continuo aprendizaje y eso es lo que te hace cada día ser mejor. Y hemos hablado de muchas cosas, no hemos hablado de emociones, asertividad, el cariño, hemos hablado de cómo comunicamos, ¿no? De cómo podemos transmitir un mensaje, de la importancia del entorno y sobre todo de la importancia de poder tener canales para comunicar cuando me siento peor o cuando me siento mejor. Y tras un poco recopilar todo lo que os has ido comunicando hoy, se me ocurre una pregunta también para saber cómo sería esa persona para ti. Porque claro, estamos buscando personas que lideren, ¿no? Personas que representen ejemplo para nuestra sociedad, para la educación de nuestro país y a nivel internacional, lógicamente, que podamos poco a poco mejorar la educación. Entonces la pregunta es, para ti, ¿cuáles serían las características más importantes que tiene que tener una persona que lidere? Que tenga que tomar decisiones, que tenga que decir, aquí estoy, y que sabiendo tú que es esa persona, dices, wow, va todo bien. Wow, es una pregunta compleja. Pero mira, lo primero que digo siempre y en los talleres que imparto es, lo primero, ¿desde qué emoción te gustaría liderar? Eso es lo primero. ¿Desde qué emoción lideras tu aula? ¿Desde qué emoción? Obviamente para la docencia, en este caso, hay muchos docentes maravillosos con vocación, con pasión, que aprenden constantemente, porque para educar no puedes dejar de aprender, hay que seguir aprendiendo constantemente. Pero para liderarlo, lo primero es desde qué emoción quiero liderar, desde qué emoción entro en el aula. Y luego el ser capaz de que cuando yo vea a la persona que está ahí y pueda decir todo está bien, es porque siento que no hay juicio, siento que puede haber miradas de comprensión, de compasión, de escucha y donde sobre todo yo me pueda sentir yo, quien yo soy. No hay nada más bonito que me ha pasado y que me pasa, que es cuando los peques y las personas, tanto adultos, no hablo solo de niños, con los adultos sobre todo, además es donde más me fascina, porque cuántos adultos luego ha pasado a lo largo de mi vida y me sigue pasando, que me dicen, jo Sara, es que lo que me gusta de cuando estoy contigo es que yo puedo ser yo. Y es que cada uno tenemos una forma de ser, una forma de ver el mundo, una forma de tal. Hay cosas con las que a lo mejor estoy de acuerdo, otras con las que no, pero aparece el respeto. El respeto y la escucha y la comprensión, aunque tú pienses A y yo piense B, pero tenemos que trabajar juntos, venga, pues vamos a ver cómo llegamos a C. Claro. ¿Vale? Pero yo diría eso, primero desde qué emoción lideras, actitud de escucha, empatía, asertividad y sobre todo permitir ser a la persona que tienes delante. Pues guau, persona todoterreno, diría que es. Hombre, obviamente creo que cumplir todo eso es complicado, obviamente, sí, pero también tenemos que tener una cosa en cuenta, que somos humanos. Y que aquí me ves y estoy súper tranquila tal, pero yo también tengo mis días donde lloro, donde me enfado, donde me irrito, porque las emociones también me acompañan. Es cierto que ahora tengo herramientas que me ayudan a que las transite, porque tienen que venir, tienen que llegar, o sea, no las voy a obviar de, ay, no te quiero ver, enfado. No, pues me enfado. Pero las transito de una manera diferente. Las llevo de una manera diferente. Soy capaz de decir, espera un segundo, ahora no vengas que necesito contar hasta 10. ¿Por qué? Porque mi enfado es mío y no te lo quiero transmitir a ti ahora. Entonces, ¿qué es fácil? No. Pero creo que los imposibles están aquí, en nuestra cabeza.
Totalmente. Hay una frase que también que decía, si puedes soñarlo o puedes imaginarlo, puedes crearlo, ¿no? Efectivamente. Pues, oye, seguro que hay muchas personas maravillosas que se dedican a la docencia, que son familia o familias, pues es que hay todo el tipo de profesiones y que son maravillosos en lo que hacen por cómo son, aparte de lo bien que desempeñan las labores o educativas o de trabajo de lo que se realice cada uno, vaya. Pues creo que hoy nos vamos de este episodio sobre todo con más conocimiento de lo que nos queda por conocer sobre las emociones, ¿no? Que creo que es lo más importante y sobre todo de cara a familias que estén escuchando esto, que se puedan plantear en qué punto están con sus hijos, en qué pueden comunicarse más con cada uno de ellos y sobre todo a quién puedo acudir, que en este caso, claro, con tu proyecto Educando a tu lado, dinos un poco dónde te podemos encontrar de cara a un colegio, tú llegas, qué ofreces un poquito para que sepamos más sobre el proyecto. ¿Cómo podemos, por ejemplo, encontrar el proyecto en redes sociales? Vale, por un lado estoy en Educando a tu lado, en Instagram, también en LinkedIn, me tienen por Sara Hernández, luego en la web que, bueno, la estoy actualizando, pero como Sí. eso depende de mí, ya que es educandoatulado.com y sobre todo lo que ofrezco es, por un lado para las familias, para los AMPAs, Sí. esos talleres donde trabajar esas competencias, pero desde buscando primero el bienestar de la familia, para luego poder llegar a los más pequeños. Y en el caso de los docentes, igual, es un proyecto, es una formación, un curso de educación emocional para buscar ese bienestar en el docente y luego estrategias para poder implementar en el aula. Y luego también es verdad que de cara a los peques tengo otra parte mía que también es muy intrínseca y es creativa, que es los teatros. Sí, ¿Por qué? Porque desde las artes, ya sea teatro, música, tal, también se emociona y se contagia. Totalmente. Entonces hay una parte de mí que, aparte de Chispas, que es un libro que creé, de Chispas descubre las emociones, tengo otras obras de teatro que también llevo a los coles, donde pues, a través de esas obras, como Alma, la coleccionista de emociones, que es una de ellas, los niños van a descubrir esas emociones desde la parte didáctica, educativa y teatral. Y bueno, y luego pues sí, doy charlas, doy formaciones, mentorías, pero sobre todo me pueden encontrar por eso, en Instagram Educando a tu lado y en la página web educandoatulado.com. Pues bueno, creo que esto de cara a docentes que les interese, ¿no? Poder llevar a cabo esta mejora de educación emocional en sus centros les puede interesar bastante. Bueno, de hecho ya sabes que Elite Educa está moviendo Educando a tu lado siempre que pueda a los centros. Y también, bueno, recientemente has colaborado en un proyecto de un nuevo libro, ¿no? Que has subido a Galicia, ¿no? Sí. ¿Has estado bien la experiencia? ¿Lo has disfrutado? Sí, la he disfrutado un montón. Es para un proyecto de un pueblecito que se llama Nogueira de Ramuín. Tuve la gran suerte de poder colaborar en este proyecto del castaño, y bueno, pues creé un cuento para ellos, que en este caso es más hacia pues, el cuidado de la naturaleza y del castaño, que es un gran protagonista de la historia junto con Lua. Y bueno, con él sobre todo es buscar ese cuidado del campo, del medio ambiente, y allí pues en este pueblecito chiquitito ha llegado y he tenido la gran suerte de poner mi granito de arena. Me ha hecho mucha ilusión, lo pude presentar también allí, he disfrutado con los peques y apareció luego ese momento mágico también, de esos que aparecen cuando viene una peque, ¿te puedo dar un abrazo, Lua? Y ya vienen todos y mira, y eso te llega al alma y dices, qué bien. Pues eso, son granitos de arena y aportaciones que hago y que en este caso pues salió la oportunidad, un reto, porque era un reto, Sí. pero oye, lo han acogido con mucho cariño, les ha encantado y yo feliz y agradecida de haber participado. Totalmente. Pues ahora veo que estás disfrutando mucho del camino, así Sí. que sigas siendo así, por favor, que sigas creciendo profesionalmente, personalmente, que lo sigamos viendo, que sigamos coincidiendo en diferentes eventos, como por ejemplo el de la nueva Elite, que también estamos ahí trabajando Sí. para poder sacarlo adelante de nuevo. Y bueno, sí que es verdad que yo desde lo que representamos, pues súper orgulloso de lo que estás haciendo, de cada paso que das
y sobre todo de que seas tú en todo momento. Que muchas veces cuando llegas a puntos a puntos del camino que dices, bueno, joder, he avanzado mucho, es como muy difícil e importante parar y decir, oye, he avanzado mucho, pero oye, vengo de aquí. Entonces, eres una persona que sabes cómo saber dónde está tu ancla, ¿no? Sí. Para no perderte. Con lo cual eso manténlo siempre porque va a hacer que cuando llegues a conseguir muchas más cosas en cuanto a ayudar a más personas, te va a mantener en tierra firme como ahora. Y sobre todo, bueno, pues que sigas transmitiendo, jugando, emocionando y que lo veamos en conjunto. Así que nos veremos en el siguiente episodio que grabaremos otro seguramente para seguir hablando de emociones porque es un tema... Sí, bueno, yo además en esto puedo estar hablando Claro. horas porque me apasiona, pero sí, oye, estoy disfrutando del camino, no sé hacia dónde, o sea, a dónde llegará, lo que sí sé es que va con la intención de poder acompañar a las familias, de poder acompañar a los docentes, porque lo primero se merecen ese cuidado para ellos y sobre todo para los que acompañan y llegar a los más pequeños. Entonces, nada, disfrutaremos del camino, habrá más entrevistas, disfrutaremos de ese Elite Educa y nada, y a seguir creciendo juntos, compañeros. A seguir y a seguir avanzando y ayudando. Así que familias, nos vemos en el siguiente episodio de Lidérate y Logra. Por favor, cualquier duda que os surja, cualquier pregunta que la queráis lanzar a Sara en comentarios, como siempre. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio con muchas ganas de seguir aportando en educación. Chao. Chao.